Hoy quiero llevarlo a la palabra del Señor porque la palabra del Señor es vida para nosotros. Y estamos terminando la palabra profética del mes de noviembre que Dios nos dio y es que la unción pudre el yugo. Y comenzamos la semana pasada una predicación que quiero terminar esta mañana, basada en 2 Corintios capítulo 3 verso 17. Es que es tan poderosa, es tan profunda esta palabra y nosotros nos quedamos en la primera parte de la predicación y queremos concluirlo hoy para que quede en nuestro corazón. 2 capítulo 3 versículo 17. Para hablar la segunda parte del tema, la libertad del creyente, el propósito final de la unción. ¿Qué es lo que quiere la unción? Libertad para nosotros como cristianos. ¿La unción de qué? Del Espíritu Santo. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que esta bendición sea poderosa sobre nosotros hoy y que nos alimente tu palabra, Señor, para poder concluir este mes con sabiduría, Señor, y con mayor conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, para que podamos tener, Señor, herramientas como enfrentar cada circunstancia de la vida. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Tenemos que entender lo que esta palabra nos trata de enseñar, porque es tan profundo, porque por algo dice el apóstol, porque el Señor es el Espíritu. Dice la Biblia que cuando Cristo subió al Padre, allá en el Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es conocido como la promesa del Padre. Y yo les recordaba la semana pasada y les decía que Jesús mismo decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador, vendrá el poder de Dios, vendrá el mismo, porque ahí lo está expresando el apóstol de una manera tan profunda que podemos conocerlo diciendo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde Jesús llegaba, ¿qué había? Libertad, sanidad. Endemoniados eran liberados, los cautivos eran liberados. ¿Qué pasaba con los enfermos? Eran sanados. Entonces, nosotros cuando recibimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es el mismo, usted tiene que entender que el Espíritu que habita en ti y en mí es el mismo Espíritu que construyó todo lo que se ve y lo que no se ve. Él es el mismo Espíritu que dio todo ese poder, esa fuerza para construir la tierra, el universo, todo lo que existe, lo que conocemos como lo que no conocemos todavía. Ese mismo Espíritu es el que está en ti y en mí. Alguien dice, amén. Ese mismo espíritu. Claro, pero si los cristianos vivimos por circunstancias, dejamos de vivir en ese espíritu. Dejamos de vivir en esa libertad. Si yo le pregunto a usted cuántos tenemos un problema, usted no va a levantar la mano porque no tiene uno, tiene varios, ¿verdad? Tenemos varios problemas, pero cuando nosotros aprendemos que el Espíritu Santo trae libertad, usted va a empezar a vivir una vida totalmente diferente en la vida cristiana, sabiendo que por fe todo va a estar bien, que el Señor tiene el control. El problema es que nosotros, los seres humanos, hablamos de predicadores, de padres de familia y de empresarios de todo mundo, es que nos hemos adueñado de lo eterno. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que creemos que todo pasa por nosotros, que si nosotros no estamos, las cosas no van a suceder. Y déjeme decirle que el dueño de todo es el Espíritu. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. El que lleva hacia adelante esta obra es el Espíritu del Señor.
no somos nosotros. Nosotros solo somos, dice el apóstol Pablo, que somos ayos. En otras palabras, somos ayudantes del Espíritu para poder echar a andar la obra que Él nos ha encomendado. ¿Alguien dice amén? Cuando entendemos eso, no nos vamos a preocupar por cada circunstancia, no nos tiramos a morir porque sabemos que Dios de una u otra manera va a proveer y va a respaldar. Dice la Biblia que cuando Jesús subió, comenzaron los hechos del Espíritu Santo, que son conocidos como los hechos de los apóstoles, y todo lo que hacían, dice, y el Señor les respaldaba. ¿Cómo les va a respaldar si Él ya no estaba aquí? Él ya había subido, pero hablando acerca del Espíritu Santo que estaba en ellos, diciendo, y los enfermos eran sanados. Los hechos del Espíritu eran maravillosos, y es el mismo Espíritu y el mismo poder que está en ti y que está en mí, que por lo tanto podemos hacer cosas maravillosas, porque es el mismo Espíritu, amén. Pero, ¿por qué en diferentes lugares donde está el Espíritu? Porque ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay libertad? ¿Por qué la hermana aquella no deja de vivir en ataques? ¿Por qué el hermanito aquel no deja de vivir en problemas, en dificultades, en apuros? ¿Por qué será que en la iglesia hay gente que está, pero no está viviendo la plenitud? Y aquí está la respuesta en este pasaje. Vamos a entender lo que está antes del punto y coma, porque el Señor es el Espíritu, punto y coma. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, en todas partes está el Espíritu. Desde el inicio dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, y el Espíritu se movía. O sea que la pregunta es, ¿cómo puede haber desorden? Si ahí está el Espíritu. Y aquí viene lo poderoso, y aquí viene la revelación que usted y yo debemos de tener de la palabra del Señor. La Biblia está escrita y fue inspirada por el Espíritu Santo en la vida de muchos escritores. ¿Por qué hablaban los profetas? Porque el Espíritu Santo les ordenaba. A Pedro le dijo, mira, anda allá afuera porque te andan buscando unos hombres. Atendelos porque ellos te van. Ah. A Saulo le dijo, me lo van a ir a esconder a este a un lugar. Y le llamó a otro, el mismo espíritu le dijo a otro, vas a ir a orar por él. Pero ¿y en la iglesia por qué no hay libertad? Y en mi célula, ¿por qué no hay libertad? Y en mi casa, y en mis finanzas, y en mi vida privada, ¿por qué no hay libertad? Por este pasaje que revela el apóstol. Cuando el que gobierna, cuando el que tiene la autoridad es el Espíritu Santo, cuando Él es el Señor de la iglesia, de la familia, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu compañía, cuando Él es el Señor de todo lo que tú haces, ahí hay libertad. Alguien dice amén, ahí hay libertad. Entonces usted y yo necesitamos depender no de nuestra fuerza, no de nuestro conocimiento, no de nuestra habilidad solamente, sino que tenemos que depender del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, dejarnos guiar por esta palabra. Si esta palabra es poderosa, pero si no hay obediencia, no pasa nada.
porque donde hay obediencia es a donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el que gobierna entonces es Él y no nuestros pensamientos, no nuestra palabra, no lo que nosotros creemos. ¿Se va a sanar o se va a sanar? Yo no sé, es que no es mi autoridad, es la autoridad del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? ¿A quién le preguntó el Señor si los huesos iban a vivir? A Ezequiel le preguntó, ¿y estos huesos vivirán? Solo tú, Señor, lo sabes. Los huesos estaban secos, el espíritu estaba ahí, pero fue el Señor el que le dijo a Ezequiel, ¿qué le dijo? Hijo de hombre, profetiza y dile, ojo con esto, el Espíritu siempre está deseando hacer algo poderoso, pero necesita alguien que lo escuche, alguien que tenga y crea una palabra, alguien que lo escuche y diga, dime más, ¿qué voy a hacer? Dime más, porque hay algo sobrenatural que va a pasar aquí. Alguien dice amén. ¿Será que era urgente? ¿Será que Dios necesita al hombre para hacer su obra? No, pero Él te ama tanto que Él quiere hacer algo poderoso contigo, con tu casa, con tu empresa, que seas un ejemplo, que brilles, que te proyectes, que la gente vea, que dice la palabra, que la tierra gime y espera la manifestación de los hijos del reino. El Espíritu tiene el poder para orar, pero necesita alguien que lo escuche, necesita alguien que lo oiga, necesita alguien que esté atento y diga, sí, Señor, dime qué es lo que quieres que diga. Y le dijo, hijo de hombre, profetiza y dile a esos huesos, vivirán. ¿El Espíritu estaba o no estaba ahí? Ahí estaba el Espíritu, pero hasta que Ezequiel habló, ni siquiera tuvo que tocarlos, solo habló. ¿Qué estás hablando tú? Hable la palabra, crea la palabra, diga lo que el Espíritu le dice, créale al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esos huesos van a vivir, ese enfermo se va a sanar, esos huesos van a vivir, pero que sea el Espíritu Santo que le hable. Dígale, háblame, 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 dime, ¿qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mi hermano, a mi hermana? ¿Qué le digo? ¿Va a vivir o no va a vivir? El Espíritu del Señor. El problema de hoy es que muchos están profetizando de lo que hay en su corazón y no de lo que dice el Espíritu. Porque queremos engrandecer nuestro ministerio como una organización y no se trata de eso. ¿Se recuerda lo que nuestro pastor hizo en el último acto profético y mucho antes? Dijo, le entrego la iglesia al Espíritu Santo. Él entregó la iglesia al Espíritu Santo antes de partir. Él, sin saber, el Espíritu le dijo, tienes que decir esto, tienes que entregarlo. Y entonces el hombre puede pelear, el hombre puede tomar decisión, el hombre puede hacer y deshacer lo que quiera, pero dice Dios, pero yo soy el que decido si esos huesos viven o esos huesos no viven. ¿Alguien dice amén? Es el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad para hablar. Usted puede pasar 20 horas de rodillas, puede hacer 10 días de ayuno, más lo que usted quiera. Pero si no hay obediencia y si el Espíritu no es el Señor, de gusto, es de gusto. Antes venían a buscar seguido a la pastora Miriam, hoy ya no vienen, que le querían profetizar. Mi hermanita le decía a la pastora y su familia, mi familia se le ha entregado al Señor. ¿Y su marido quién lo cuida? Le decía a la pastora, para saber por qué línea venía aquella palabra. No, mi marido me lo cuida el Señor. ¿Y quién le da de comer a su esposo? El Señor me lo sostiene. A la puchica. Si usted revisa
las profecías no era profecía diaria, pero que no. No era que invíteme usted, págame una ofrenda y yo le voy a ir a profetizar. No, es que si Dios no habla, Dios no habla. Y si el Espíritu, mire, si el apuro de cada cambio de mes es Espíritu Santo, ¿para dónde le damos hoy? Dime tú. Libros, hay un montón. Planes, hay muchos. Proyectos ya elaborados, hay muchos. Pero si el Espíritu no guía a la iglesia, nos vamos en quiebra. Porque el que le va a dar el crecimiento a la iglesia no somos nosotros. Es el Espíritu y el Espíritu nos mueve a hacer esto, a hacer lo otro. Y cuando nosotros hemos movido, no sé usted evalúe, cuando usted y yo nos hemos movido en nuestra propia fuerza, nos cansamos, nos debilitamos y nos va mal. Pero cuando nosotros nos movemos en el poder del Espíritu Santo, no hay cansancio, queda gozo. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, quedamos contentos porque quedamos viendo todo el fruto de lo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado. Dígame si eso es o no es felicidad. Todos los grupos que han trabajado todo el año fuertemente. Dígame si no queda una satisfacción tremenda en el corazón. Y escucharles contar los testimonios, decir: "Ah, me duele por aquí, me duele por acá", pero cuando estamos trabajando, se quita toda dolama. ¿Quién le está dando fuerza a ese cuerpo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo en todo lugar. La pregunta es, ¿lo estoy oyendo? ¿Lo estoy escuchando? Le dijo: "Háblale, dile, esos huesos vivirán. No te preocupes, dile, dile, háblale". ¿Necesitaba Dios a Moisés? No, pero a Dios le gusta glorificarse y utilizar lo imperfecto, utilizar lo que el mundo desecha para glorificarse a través de esas personas. Dígame si usted y yo somos perfectos. Somos unos perfectos imperfectos. Pero aún así, el Señor nos usa. Diga, el Señor me usa. A mí no me usa para nada. Mire, sus hijos están en la iglesia. Dios le ha enseñado y le ha guiado a usted a cuidar a sus hijos, a tener su familia, sirviendo al Señor, haciendo una cosa y otra. Dígame si no es eso dejarse usar por el Señor. Cuando damos, cuando sembramos, nos estamos dejando usar por el Señor para que el reino de Dios se extienda. Mucha gente dice, no, si el dinero no es necesario. Ah, pues sí, vaya, compre sin dinero. El dinero se necesita. ¿Cuánto? Lo que más pueda. ¿Cuándo se ha terminado la necesidad en tu casa? Somos barril sin fondo. Acabamos de comprar el almuerzo y ya hay que comprar la cena también. El súper pasa lleno siempre. El mercado todas las mañanas tiene gente. ¿Por qué? Porque la necesidad no termina. El hambre no se acaba. La necesidad de proyectarse como iglesia termina, no termina. Nunca termina. Falta y muchas cosas que vamos arreglando poco a poco. ¿Por qué? Porque esto no se termina. Entonces, cuando Dios nos usa y nosotros damos, queda una satisfacción enorme. Dice que Dios ama al dador alegre. Mira el nivel de fe que tenían los israelitas. Cuando Dios dijo, van a reunir y van a dar para la construcción del tabernáculo. Tuvo que decir el hombre, ya no traigan más, párenle,
porque era gente que a pesar de su necesidad habían vivido en esclavitud, habían vivido muchas cosas. Para ellos dar para el Señor era un gozo enorme, dar para el reino de Dios era un gozo enorme. Yo bendigo y felicito a esta iglesia porque yo sé que para usted dar para el reino de Dios es un gozo. Ver cómo se usa todo es una alegría, porque eso es lo que hace el Espíritu, mueve corazones. Amén. Si usted y yo entonces queremos vivir en la libertad que del Espíritu, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Planes hay un montón, consejeros sobran. Usted lo que debería de hacer es esto. Usted lo que debería hacer es lo otro. Donde debería de ir es esto. Muchas veces te va a rechazar gente en tus proyectos que has orado y te vas a juntar con tu amigo que no ha orado y que no ama tus proyectos, porque tenga cuidado, el crecimiento siempre tiene que ser en silencio, porque a la gente es experta en arruinarlo todo. Si te va bien, se meten para que te vaya mal y le va a dar el proyecto a esa persona y va a trabajar y le va a comprar el producto. Si no sirve usted, si no sirve. Si es chino, ya van a quedar un montón de bocas calladas. ¿Cuántas tiendas chinas hay ahora? Y todo lo que andamos es chino. Por muy finuche que nos la llevemos, es chino. Hasta el perfume, hasta la cremita que nos echamos con olor. Una le echan en el bote de Fabuloso y otra en el bote de perfume. Solo que una lleva alcohol y otra no. Mira, hermano, impresionante. Impresionante cómo se ve todo eso. Pero mucha gente va a llegar a tu vida y te va a decir que eso no es así. Mire, entienda algo y créame lo que le estoy diciendo. Usted tiene que aprender en sus proyectos a escuchar la voz del Espíritu Santo o escuchar a todos los que le quieran opinar en la calle. Pregunte en la calle sobre cómo criar a sus hijos. Cada día le van a dar una versión diferente. Pregunte en la calle sobre cómo darle crecimiento a su negocio. Todo mundo le va a dar una opinión totalmente diferente y por eso que usted no la mira, porque lo tienen confundido. Pero cuando usted se va de rodillas y le dice, Espíritu Santo, tú me puedes guiar para montar mi negocio, tú me puedes guiar para poder vender estos productos, tú me puedes guiar para establecer esta oficina, tú me puedes guiar para trabajar en esto. Yo le aseguro que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Alguien dice amén, libre para operar, libre para ir, para venir. Usted no tiene problemas. La factura las paga. ¿Por qué? Porque usted lo está dirigiendo el Espíritu. O te dirige el hombre o te dirige el Espíritu. Pero libertad solo hay donde está el Espíritu de Dios. Ahora, le resumo esta palabra. La unción trae libertad total. Número uno, punto número uno. La unción trae libertad total, no temporal. ¿Cómo trae la libertad? Ay, es que mire, ahora me está paleando el diablo. Hay gente que cómo alaba a Satanás. Un dolor de cabeza, un ataque del diablo. ¿A cuántos aquí les ha dolido la cabeza más de alguna vez? A todo. Y ese no es el diablo, hermano. Se llama reposo, se llama no toma agua, se llama de un montón de razones. O falta el cafecito. Pero el café tiene un ingrediente que engorda, hermano. Sí, hay un ingrediente que lleva el café que engorda. Está científicamente comprobado, lleva pan. Y azúcar. Y eso, ¿sí o no, Chepe? Engorda. Eh, si Chepe no sé cuántas pesas levanta. Ah, para verle detalle, ¿cuántas pesas tengo que levantar yo según cada pan, vos? Según cada pan, Señor bendito. Ahora, mire lo que dice la Biblia en el versículo que hemos leído, base, Isaías 10:27.
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Fíjese que él hacía una referencia acerca, cuando habla de yugo, ¿de qué habla? De bueyes, ¿verdad? Y los que han manejado bueyes saben que ese yugo con el que se amarran los bueyes, ¿se va desgastando o no se va desgastando? ¿Qué lo desgasta? El sudor del buey, la grasa que despide él, ese aceite que despide él, está arruinando el yugo y lo va pudriendo hasta entonces, el profeta está hablando conforme a un ejemplo terrenal, está diciendo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Entre más permanezco cerca de la palabra y cerca de la oración, se va a ir pudriendo el yugo que Satanás puso sobre mí hace mucho tiempo. Y va a llegar un momento que usted va a saltar de alegría porque ha venido y ha comprobado la libertad total, total, total. Amén. Me dirá usted, pero es que me cuesta dejar el pecado. Depende si lo que practicamos semanalmente, diariamente, es ese mismo pecado, no lo vamos a dejar y no nos congregamos y no leemos la palabra, estamos lejos. Por eso es que la palabra dice que lo cojo no se salga, no se vaya, no, quédese, es que pequé, yo también, vengas, esta es una comunidad de pecadores. Que cada vez que la palabra va llegando a nosotros, se va soltando un poquito del aceite, de esa grasita, de esa unción. Y sabe que va a pasar tarde o temprano en un tiempo de alabanza, en una palabra, en una adoración, en una oración. Algo va a pasar y ese yugo se va a podrir, se va a reventar y usted de repente tiene una mentalidad nueva, tiene una renovación completa. ¿Cómo? De tanto, porque ¿por qué viene la fe? Por el oír. Entonces, pero es que me da pena este cipote. Tráigalo, hombre. Por eso cuando los jóvenes nos han preguntado, pastor, yo quisiera ir a la célula, ¿y cómo voy? Con ropa, hijo. Pero puedo ir en short. Véngase en short, papá. No hay problema. Porque lo que queremos es reunirle y darle una palabra. Aquella palabra va a ir cambiando. Amén. Va a ir cambiando el pensamiento, va a ir cambiando la mentalidad. Ahora, hermanos que ya estamos adultos, que llevamos unos varios años en el Evangelio, ¿qué pasaría si la misma cantidad de años que llevamos perseverando nos tomáramos de distancia del Evangelio? Ahí anduviéramos bailando en el carnaval como los que fueron ayer. A ver a dos cristianos, a los hermanos Flores y a ver al hermano Juan Luis Guerra, a cantar las avispas allá con la gordita aquella, ¿va? ¿Me entiende? O sea, no nos ha amanecido. Ay, es que me derrito por esa cantante. Ay, hermano. ¿Qué significa? Que no oímos palabra. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Musicón. Entonces es normal, ¿me entiende? Si yo me alejo de la iglesia, me alejo de la palabra, yo voy a ir practicando lo que antes practicaba. Dice la Biblia que llega el mismo demonio que había poseído a esa persona y mira y encuentra la casa limpia y vacía. Ojo, después de una liberación tenemos que tener cuidado eso. Después de que hemos venido al Señor, por eso debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás que nos tenía apretados, el mismo demonio que nos tenía apretados, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Jesús. Dice que el mismo demonio regresa y no regresa solo. ¿Con cuántos vuelve? Con 7 amiguitos más. Entonces, aquella persona que estaba atada, ahora queda peor, está loco, va para el monte.
Le hace como lobo, le hace como cabra, pero está bien perdido, tan feo. Imagínense que nosotros los hombres cristianos nos cuesta vivir en la vida matrimonial y familiar. ¿Se imagina usted sin Dios? Hermana, ¿de dónde la sacó el Señor a usted? Dígame, ¿cuánto ha hecho el Señor en su vida? Dígame usted, nos vamos entonces, por eso es que usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación. Y si usted sabe que es débil, por ejemplo, si usted es débil para los cigarros, no ande con los cheros que fuman, porque va a terminar metiéndose el cigarro en la boca otra vez. Si usted se echaba las heladas, tenga cuidado con los amigos. Se le aconseja que guarde distancia un momento, un tiempo. ¿Por qué? Porque ese olor usted lo anda todavía ya. Fíjese que hoy yo me tomo tal vez 2, cuando mucho café tomé en el día, me tomo 3. ¿Sabe cuántos me tomaba yo antes? De 8 a 10 tazas diarias. Mire, hermano, que se pudre ese yugo, cuesta. Y no he sido de tomarlo con café, con pan, perdón. Yo he preferido tomármelo solito, pero uno tras otro. En el día, no le miento. Estaba soltero todavía, no sé si recordará, Sari, yo tuve una enfermedad, el doctor me dijo que tenía síndrome sinorrinobronquial agudo, era casi asma, casi me muero, hermano. Andaba como el doctor Chapatín con una bolsita topada de medicinas, todo el día, así todo. Zombie, horrible. ¿Cuál es su vicio? Yo ya le conté el mío, ahí me lo cuenta después, me lo envía por WhatsApp. O sea, todos tenemos la coquita a las 8 de la mañana. Yo de ahí pasé también, hermano. Era medio litro de vidrio, la más poderosa. El plástico ya no, ya está toda soleada, toda calentada. Esa de vidrio, hermano, ¿es sabrosa o no? ¿Quiere una, hermano? Más ratito, vaya, con el almuerzo. Hermano, mire, eso era, para mí era a las 8 de la mañana. Trabajaba en joyería para entonces. En la mesa de joyería de mi mesa tenía que estar una coca medio litro bien helada a las 8 de la mañana. Claro, ya desayunadito. Pero pasó el tiempo y comencé a sentir que mis rodillas me decían crack, 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 crack. Y yo andaba en bicicleta y cada vez ya me dolía más. Le estoy hablando, hermano, hace millones de años. Como las películas. O sea, ya rato, cuando yo estaba así, hermano, allá, cuando todavía tenía pelo, pues, y no tenía panza tampoco. Talla 30, pastora. Yo fui 28. Un día me tocó comprar un pantalón 40. Yo me hice las cruces, hermano. De aquí me regreso, dije yo. Su bendito. Si yo le hacía así, hermano, barría con aquel pantalón y yo, no, dije yo. Vio que soy altote y el chiquito. El chiquito es más terrible porque la boca del pantalón le queda bien, esto de aquí le queda ya bien campanudo. Les cuento una travesura de nuestro pastor, se la cuento. Nosotros llegó un tiempo que usábamos la misma talla, porque la pastora se reía de mí, me decía, ahí vas a llegar al 36, me decía, y después al 38, avísale, decía yo, ¿me entiendes? Porque yo era 34, mentí. Y nuestro pastor era bendecido. Usted sabe que cuando él entra, el postre, él no le faltaba. Comer comida salada, pero no echarse un postre al final, eso era pecado, hermano. Es pecado, dice la hija, mire. Bueno, por ahí van las cosas, igualitas, ¿va? Y yo no sé quién de ellas es así. Sharon es así, parece.
Sharon, ¿verdad? Valerie, no. Sharon es. Sharon es igualita a la mamá, hermano. Entonces, comprábamos jeans. Él tenía sus jeans, yo había traído unos jeans y lo pusimos a lavar y todo. Ya yo lo vi un día con la máquina, porque el pastor, él arreglaba su ropa. Él usaba la máquina, bien experto. Bien, ahí lo miraba usted con la lengua de afuera queriendo meter la aguja, el hilo en la aguja. Siempre él así, igual, Milito tiene la misma maña. Entonces, yo lo vi que él estaba arreglando y dije: "Pues, está arreglando los pantalones", él siempre él hacía eso. La cosa es de que esa semana yo me digo a poner los pantalones nuevos. Me lo pongo, hermano, y la cintura me quedaba, pero de abajo me quedaban aquí, estos pantalones. Estos son del pastor, dije, y los doblé y los puse. Y bajo, hermano, y voy viendo que estaban dobladitas las orillas que le había cortado. Y el pastor. Y así, mire, llegué a la talla, pues, y, y sobrepasé. Y me ha costado regresar. Eso es yugo también, que a veces pensamos que todo es espiritual. No, si eso es la comilona, hermano. mm, ¿Cómo cuando estábamos en la iglesia católica, cómo se le llamaba eso? Pecados capitales, ¿va? La gula. ¿Se acuerda? Es que ustedes no hicieron la primera comunión, yo sí. Bien. Bautizado y confirmado y confesado. No llegué ahí. Decía, alguien me contó esto, se lo cuento, pero no sé. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Dice que le dijo a alguien que tenía ganas de confesarse. No sé por qué, le dijo, después de 5 años de matrimonio me han dado ganas de confesarme. Y le decía, ¿pero por qué quieres confesarte? Es que no sé, me siento arrepentido. Y se quería confesar solo para conocedores. Mire, se rieron solo los casados. Los demás no entendieron. Chepe, ¿viste? Nadie, no hubo mucha risa. Nadie entendió. Bueno, punto siguiente. Hermanos, hay muchas cosas que son un yugo. Los vicios, las costumbres, eso que nos tiene enfermos, también es un yugo. Oiga al Espíritu, hombre. Oigamos al Espíritu. Él nos va a decir qué personas nos convienen, qué amigos nos convienen, qué relaciones. Muchachas, jovencitas, jovencitos, pídale la dirección al Señor. Yo sé que uno cuando está cipote solo anda viendo 90, 60, 90, ¿va? ¿O cómo es? Así es, va. Va. Y usted, hermano, anda buscando aquel galán. Después nos hacemos galones, pero anda buscando un galán primero, ¿verdad? Después se da cuenta que se quedó con un galón, ¿verdad? Sí, porque me acuerdo, nos hablaban de la llenura del Espíritu Santo. Hoy nos hicimos catedral del Señor, ¿verdad? Primero éramos templo del Espíritu Santo, nos vamos anchando, ya nos vamos haciendo catedral. Mire, todas esas cosas, revisemos nuestra vida. ¿Qué nos está estorbando? Dios quiere que tengamos libertad. ¿Qué nos está estorbando? Algo nos está estorbando. Ahora, pero usted y yo tenemos que entender que la unción trae libertad total, no temporal. ¿Alguien dice amén? Y termino con este punto. La unción afirma nuestra identidad. Número 2, la unción afirma nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:15? Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos reconocemos que somos hijos de Dios? Póngase en pie, por favor. La unción nos recuerda, iglesia, quiénes somos. Hijos, no esclavos. Herederos, no mendigos. Llamados, no descartados. Levantados, no derrotados. Eso es lo que dice el Espíritu. Eso es lo que dice Dios en su palabra de lo que usted y yo somos.
Una vida en obediencia, una vida en comunión con el Espíritu Santo, es una vida que vive en libertad. Dios siempre va a poner ángeles para que te sirvan, gente que te va a servir de bendición, te va a atender. Muchos de ustedes, mire, solamente alguien que ha vivido una enfermedad y le ha tocado que vivir lejos de su casa, esos procesos de enfermedad, solo esa gente sabe lo que les toca estar en el Instituto del Cáncer, lo que les toca ir al Bloom, lo que les toca estar en los hospitales allá. Mire, es difícil, pero ¿acaso Dios no tiene siempre un ángel para cada uno de nosotros para bendecirnos? Dios siempre tiene a alguien. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que ora siempre va a ver la luz, siempre. ¿Pero por qué pasó pruebas, pastor? Es que eso es normal. Las pruebas nos califican. ¿Qué hacían para movernos al siguiente grado el siguiente año en la escuela? Una prueba. La prueba te valida. No te huyas de la prueba. No te quiebres. Cuando más prueba tienes, ore al Señor. Ese negocio va a venir, va a crecer ese negocio. Pídele sabiduría al Señor. No le preguntes a la vecina, porque ella te tiene envidia. Pregúntale mejor al Señor. Dile al Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer este 2026? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo hacer esto, Señor? Yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a guiar.